porque su gloria, su presencia está en nosotros. Agradecido de Dios por cada uno de ustedes que se mantiene en este altar encendido. Esto verdaderamente hace falta. Muy bien, la mañana de hoy voy a estar compartiendo un tema en Efesios 6:18. Voy a leer Efesios 6:18, donde dice las Escrituras, orando en todo tiempo, en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es uno de los textos quizás más citado, más predicado en mucho tiempo, pero hoy lo vamos a profundizar un poquito y vamos a extraer tres principios escriturales fundamentales que van a cambiar nuestra forma de ver la oración en el Espíritu. Fíjese que está hablando de orar en el Espíritu. Es una cosa totalmente diferente a la forma como nos enseñaron o estamos acostumbrados a nosotros orar. Y en lo personal, yo todos los días sigo aprendiendo algo nuevo de la oración. Nunca dejamos de aprender algo nuevo acerca de lo que es el tema de la oración. Y precisamente me preocupo en eso, porque realmente eso es lo que a nuestra vida nos llena, es lo más importante, es el ministerio más importante y vital para nosotros, es la intercesión y la oración. Es lo primordial. Sin eso, lo demás no funciona o no funciona como debería funcionar. Por eso le presto mucha atención y le tengo mucho cuidado con esto. Y me dedico a aprender todos los días algo nuevo e innovador acerca de la oración. Porque a veces oramos mal, a veces no oramos de la forma correcta y por ende no vemos resultados. Entonces, el primer principio, voy a hablar tres principios sobre la oración en el Espíritu, lo que implica. Hay muchos más, pero voy a enfocarme solamente en tres. Número uno, la oración Berruhat, que se tradujo al hebreo la oración en el Espíritu. Aquí el primer principio es el cambio radical de fuente, es decir, la oración común que todos conocemos es donde uno rema con nuestras fuerzas. ¿Ve? Es el acto donde usamos nuestra mente, nuestra nefesh, y a veces la oración se convierte en una especie de monólogo. Pero aquí el apóstol Pablo nos presenta un principio trascendental. La Berruhat, la oración en el Espíritu, es totalmente distinta como me enseñaron a mí que era la oración. Ahora, ¿cómo me enseña a mí el Espíritu, el Ruach HaKodesh, a orar correctamente? Dice, no sabemos cómo orar como conviene. O sea, nuestra expectativa es muy limitada en cuanto a la oración. No sabemos orar como conviene. O sea, es una limitación
pero enorme, enorme, enorme. Y eso a mí me golpeó, me impactó, porque realmente eh, dar el blanco en la oración en estos tiempos es como complicado cuando lo hacemos en nuestras propias limitaciones. Entonces, hay gente que tiene 20 años orando y lo viene haciendo de una forma incorrecta. 20 años, 15 años, 10 años, orando de una forma incorrecta. O de la forma como, o de la forma, vamos a decirlo, tradicional. Para no decir incorrecta, vamos a decir, de una forma tradicional. Pero siempre a nosotros las escrituras cuando profundizamos, como que nos da una cachetada y nos dice, mira, ve, yo te quiero llevar ahora a un nuevo nivel o dimensión en el espíritu de la oración. Una oración totalmente nueva. ¿Cómo así? Este principio consiste en nosotros dejar de ser el autor, dejar de ser nosotros el protagonista de la oración para convertirnos en el canal. ¿Cómo así? Nosotros dejamos de ser el autor de la oración para convertirnos nosotros en el canal donde fluye el poder y la voluntad de Dios. Es decir, nosotros nos introducimos al río, a la corriente, a la frecuencia del espíritu, para que esa frecuencia, ese río, esa corriente, penetre en nosotros y nos pueda llevar al momento, al sitio, al tiempo, al tiempo kairos oportuno para nosotros orar correctamente, es decir, orar en la perfecta voluntad de Dios. Es decir, dejar de estar tirando tantas flechas al aire y entrar en una verdadera comunión e intimidad con el Dios eterno que vive en nosotros en su Santo Espíritu. Interesante esto, porque hay un principio fundamental que, que es antes de hablar, nosotros debemos aprender a escuchar, porque a veces hablamos tantas cosas, hablamos muchísimo, y es fácil hablar y expresarse, pero cuán difícil es escuchar, cuán difícil es ser buenos oidores, escuchar a las personas, tener empatía y a veces ponernos en los zapatos de los demás. Fíjese que el Espíritu, como está en nosotros, debemos nosotros aprender a escucharlo. Y yo observo y yo digo, Dios mío, todo este tiempo creo que hemos venido orando muy mal, haciendo yo un análisis de todo esto. Porque en todo este tiempo nosotros como que hemos querido remar y remamos y remamos y luchamos y remamos. Pero a veces remamos en contra del viento, cuando debería ser al revés, cuando debería ser, yo debo en mi barca desplegar las velas a favor del viento, no en contra del viento. Paradójico. No en contra del espíritu, sino a favor del espíritu, que es el viento que sopla la voluntad de Dios en nosotros, en nuestro espíritu. Entonces aquí cambia la cosa. Porque cuando nosotros desplegamos las velas y permitimos que el viento nos arrastre de la voluntad de Dios, entonces vamos a ver resultados extraordinarios en nuestra vida de oración.
vamos a ver cosas extraordinarias, cambios extraordinarios, mover extraordinario y toque del Espíritu extraordinario en las personas. Porque va a ser el mismo eterno Dios obrando a través de nosotras. Y esto es totalmente maravilloso. Nosotros aprender a tener el oído como los músicos. Los músicos tienen un oído musical donde ellos perciben en qué tono, en qué melodía está tocando una persona, está cantando, cuando la persona es experta. Y nosotros debemos de afinar nuestros oídos para poder conectar con la frecuencia del Espíritu, con la melodía del Espíritu y tener esa sinfonía con el Santo Espíritu. Ese es el primer principio de cómo nosotros podemos orar en el Espíritu, conocer más acerca de Él, conocerle más, porque, repito, a veces oramos como que si estuviéramos haciendo un monólogo, realmente un monólogo. No escuchamos. Y en ocasiones el Espíritu quiere que nosotros hagamos silencio. Está muy bonita tu oración, está muy bonita tu elocuencia, pero quiero que hagas silencio porque quiero hablar yo. Quiero tomar el control de la oración yo. Quiero dirigir esta barca yo. Quiero soplar con un viento favorable y debes de alinearte y desplegar tus velas de tu vida a favor de mi viento, a favor de mi corriente. Les digo que esto a mí de verdad me ha impactado. Les repito, yo no dejo de aprender todos los días algo nuevo acerca de la oración, de la intercesión. Trato siempre de aprender algo nuevo y el mismo Espíritu me enseña, se sienta conmigo y me enseña. Y son cosas, hermano, sorprendentes, son cosas maravillosas, porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios soberano y un Dios que todo lo puede. A veces el ser humano quiere limitar a Dios, pero nadie, absolutamente nadie, puede limitar su poder, excepto en tu propia vida. Ahí sí lo puedes limitar, en tu propia vida. Pero cuando oras en el Espíritu, le estás diciendo, todo el límite es tuyo. Y como en ti no hay límite, y como en ti nada es imposible, entonces tú vas a hacer como tú quieres y tú vas a hacer que mi oración sea eficaz en el contexto que tú quieras hacerlo. Maravilloso esto, de verdad. Bueno, yo podría pasar toda la mañana hablando del primer principio. Vamos con el segundo principio que, que es muy importante también y nos da una perspectiva mucho más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver
la oración. El segundo principio es el principio de Abir, que este es el principio de la atmósfera de la oración. Es decir, el mismo texto dice que debemos de orar en todo tiempo, en todo tiempo. Y aquí este término en todo tiempo a veces no se ha percibido de la forma como las escrituras lo revelan o lo muestran. Vamos a ver, este principio en la práctica nos enseña a vivir desde la conciencia constante de la presencia de Dios. Es decir, que Él, la presencia del Espíritu en nosotros, se convierte en la atmósfera espiritual que nosotros respiramos. Es decir, vamos a ponerlo así, ya yo no digo vamos o voy a orar, sino que vivimos dentro de un lugar de oración. Es decir, ya para mí, en estos tiempos, para mí, no hay división entre lo sagrado, que es ir a la iglesia, leer las escrituras, ir al servicio, y lo, como dicen los demás, lo secular. Trabajar, comer, limpiar, hacer las cosas. Todo se disuelve porque todo se hace en el espíritu. ¿Cómo así? Es decir, que incluso dentro de mi propio trabajo estoy en el espíritu. No necesito estar metido en la iglesia para estar en el espíritu, tener conciencia de que Él es real, tener conciencia de que tengo que adorarle, o que alguien me diga a mí, adora a Dios y levanta las manos. No, ya lo hago en mi trabajo, lo hago en el lugar donde yo esté y en la actividad secular que yo podría estar haciendo. Yo tengo conciencia siempre de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Y allí es donde muchos se desconectan. Se acuerdan de Dios solamente en el templo. Se acuerdan de Dios solamente cuando hay un lugar, un motivo, una reunión, un servicio. Pero después como que apagan el wifi y se desconectan completamente. Entonces, este principio de Abir, o en todo tiempo, nos dice que nuestro tiempo, nuestra vida, dentro y fuera del templo de una iglesia, debe ser un continuo altar de adoración. Debe ser un altar continuo. Y esto es algo que también a mí me ha cambiado la vida y ha transformado mi forma de ver la oración. De hecho, el mismo apóstol Pablo en Romanos 12:1 dice que nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio que está viviendo. En el original dice como un sacrificio no vivo, sino que está viviendo. Presente continuo, que está viviendo. O sea, que es algo que es real, es algo que tiene una línea de continuidad, no es algo momentáneo, no es algo pasajero, es algo que verdaderamente, como el sacrificio,
como el altar estaba continuamente encendido por el incienso, así nuestra vida debe ser encendida 24 horas al día, continuamente. Debe ser una línea continua. Y aquí el apóstol lo profundiza y lo pone en contraste con el tiempo que nosotros conocemos, que es el tiempo crono, que todo este tiempo crono es una oportunidad para nosotros tener conciencia de que vivimos en la atmósfera del Espíritu. Es decir, no estamos fuera de ella. No, el Espíritu está en la campaña, el Espíritu está en el templo, el Espíritu está aquí, allá. Y resulta que el Espíritu está en mí. Donde quiera que yo vaya, la atmósfera del Espíritu está sobre mí. Como la nube que seguía al pueblo de Israel, como la Shekinah de Dios, la presencia inmanente del Eterno permanecía de forma visible en el pueblo de Israel, ahora permanece de forma personal en nuestra propia vida. ¿Y cómo se llama esto? Esto se llama que la gloria de Dios que habitó en el templo ahora vive en mí. Ahora vive en mí la gloria de Dios. Por eso es que el avivamiento no viene ni de México, ni de Colombia, ni de Argentina. El avivamiento está en mí cuando yo tengo conciencia de quién yo soy en Cristo, de lo que puedo en Él y de lo que Él puede hacer en mí. Cuando verdaderamente yo soy un altar encendido. Y cuando yo soy un altar encendido, yo enciendo a otros. Eso es avivamiento. O sea, ser un portador de la misma presencia de Dios en otro. En la manifestación del Dios eterno en otras personas también. O sea, ser un canal de bendición y dejar de ser un canal de obstáculo, de tropiezo. Dejar de ser tropiezo a otro para verdaderamente ser un canal donde fluya el poder y la presencia del Espíritu en nuestra vida. O sea, es una atmósfera continua. Fíjese que hay una ilustración de un pez joven, de un pescado, un pez que le pregunta a un pez anciano que ha oído hablar de algo maravilloso que se llama el océano. Y le pregunta al anciano, ¿puedes mostrármelo? Y el pez anciano le responde, el océano es lo que te rodea, donde nadas, donde te desenvuelves, donde respiras, es lo que te sostiene. No es algo que tú visitas, es donde tú vives. Y resulta que muchos de nosotros tratamos la presencia de Dios como un lugar que visitamos. O sea, el océano donde nosotros queremos ver. Y resulta que ya nosotros estamos en el mismo océano. Pero no lo vemos, no lo percibimos porque no conocemos los principios. Porque pensamos que para buscar a Dios tenemos que ir a un lugar específico o hacer algo específico. Y la presencia de Dios está allí. Ahora yo debo tener conciencia de que vivo dentro de la atmósfera, respiro, vivo dentro de la atmósfera de Él.
O sea, por eso es que Jesús dijo, nada, fuera de mí nada podéis hacer. Nada. Nada, nada, absolutamente nada. Te dejo por un segundo, te mueres. Te pierdes. Te mueres espiritualmente, te pierdes. ¿Por qué? Porque no es en tu fuerza. Son mi fuerza, mi atmósfera la que te sostiene. Mi espíritu es el que te sostiene y te ha sostenido mucho tiempo. Tercer principio, y con esto concluyo, el principio de Schomer. El tercer principio se llama el principio de Schomer, y este es el principio que tiene que ver con el centinela. Schomer significa centinela o vigilante. Fíjese que el texto que acabamos de leer dice, velando también ello con toda perseverancia. Aquí el término velar tiene que ver con el vigilante, el shomer en hebreo, que eso tenía algunas implicaciones muy importantes en las escrituras. Y aquí vamos a ver algo interesante. La mayoría de nosotros actuamos, y lo digo me incluyo, actuamos como bomberos cuando suena la alarma para correr y apagar el fuego. Cuando suena la alarma que debemos de orar por una situación. Es decir, como el edificio se está en llamas, se está quemando, si no llegamos a tiempo, se quema todo el edificio, se queman las personas. Hay que llegar corriendo y apagar el fuego. Y fíjese que hay un problema aquí, porque cuando las escrituras nos llaman a ser nosotros vigilantes, o el shomer, nos llama a dejar de ser bomberos reactivos para convertirnos en centinelas proactivos. Es decir, dejar de ser bomberos reactivos, apaga fuego, a ser centinelas, shomer proactivo. Es decir, el centinela es el que se posiciona en el muro, en la plaza, es el que se posiciona y su trabajo no es esperar el caos, su trabajo es prevenirlo. O sea, prevenir el desastre. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hace? A través de la vigilancia, a través de la visión y el enfoque de la situación que tiene el showman. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros aquí? Bueno, el Espíritu Santo en nosotros es el showman o el vigía supremo. Él ve los planes del enemigo cuando incluso los está preparando y planificando para dar un golpe. Entonces, y ahí comienzan las alertas amarillas. Antes de llegar a la alerta roja, comienzan las alertas amarillas en el espíritu. Comienza el espíritu a mostrarte, comienza el espíritu a revelarnos, a mostrarnos, a advertirnos, a decirnos, tienes que estar alerta porque el enemigo está montando un plan en contra de tus hijos, de tu hijo, tu familia, o en contra de ti, en el trabajo, una trampa, una situación donde debes de estar alerta. Y entonces, ahí comenzamos nosotros a orar por un propósito específico.
Ya el vigía me está dando la alerta. Ya el vigía me está diciendo que hay una situación que debo de orar, que debo de orar estratégicamente, porque ya se está haciendo un plan y hay una trampa y hay una situación bastante complicada que si nosotros eh, no prestamos la atención y nos quedamos dormidos, viene el desastre. Después nos toca correr como bomberos, apagar el fuego. Y eso es lo que no quiere el Ruach HaKodesh, el Espíritu no quiere eso. Por eso nos advierte con tiempo como nuestro shomer, como nuestro vigilante, para que nosotros oremos estratégicamente contra los planes del enemigo. Fíjense que el texto, en el contexto que está hablando Pablo aquí en Efesios, es de la armadura de Dios, precisamente. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Entonces ahí es donde viene este tipo de oración en el Espíritu. Una oración vigilante, una oración que deshaga las obras de Satanás mucho antes que la ejecute. Esto es importante. Mucho antes que la ejecute. Que la deshaga en el Espíritu. Porque el único que puede destruir las obras del diablo es el Espíritu Santo. No hay otro. Usted en su fuerza no lo va a hacer. No va a tener ni siquiera la capacidad. Porque el diablo es mucho más inteligente que usted y que yo. Pero como tenemos al Espíritu, y si tenemos al Espíritu, tenemos la mente de Cristo, entonces oramos como el Espíritu nos dice que oremos estratégicamente para nosotros poder contrarrestar todo plan de las tinieblas en nuestra contra. Hermano, cuántas situaciones, cuánto dolor, cuánta angustia nos hubiésemos ahorrado si hubiésemos orado en el Espíritu, de forma que muchos de los planes de las estrategias de Satanás no se hubiesen dado en nosotros, en nuestra familia, porque hubiésemos orado antes que sucedieran las cosas. Por eso es que cuando van a suceder las cosas, Dios las revela, Dios las muestra. No es para, y no las revela, y no las muestra para yo decir, wow, cómo Dios me habla, cómo Dios me revela, cómo Dios me muestra. No, es para que nosotros vigilemos, oremos, intercedamos por esa situación. Porque a veces Dios no te pide permiso para revelarte. Él lo hace simplemente. Entonces, ahí es donde el primer llamado es ignorado. Después de ser ignorado el primer llamado, seguimos orando a nuestra forma limitante. Seguimos orando. Viene el Espíritu, hace un segundo llamado. Oh, el Espíritu me reveló esto. Bueno, ¿qué será? No sé. Tuve así un sueño. No indagamos, no investigamos. Sigue pasando el tiempo. Seguimos orando en nuestra forma limitante, inconsciente. Ahora llamo una oración inconsciente, no tengo conciencia de lo que está sucediendo en el espíritu, pero soy como una metralleta. Soy una ametralladora, digo 1000 palabras por segundo orando. Y el espíritu queriendo comunicarme, pero no lo dejo hablar, no lo dejo. Yo sigo orando en mi forma limitante y tradicional. Llega el momento, ocurre lo que no debería ocurrir y después salimos como bomberos con las manos en la cabeza. Hay que tener mucho cuidado con esto y hay que dejar de ser niños espirituales, inmaduros espirituales en el tema de la oración y ya comenzar a caminar en estas aguas profundas.
porque estamos viviendo tiempos peligrosos. La iglesia en su mayoría está dormida, parecen zombies y las rige el sistema de este mundo. No están conscientes de lo que está sucediendo en lo espiritual. Porque tienen una forma de ver la oración muy distinta a lo que dice la Escritura. Porque hay demasiada manipulación también. En fin, la reflexión y el llamado del, del Señor y del Espíritu en nosotros hoy es dejar de nosotros tirar flechas al aire, tener conciencia de lo que nosotros somos portadores de la Shekinah de Dios y somos responsables de mantener el altar encendido, de conocer más al Espíritu, dejar que Él sea quien dirija nuestra oración, dejar quien sea que Él sea nuestro vigilante y estar siempre alerta, estar siempre orando de forma estratégica, con sabiduría, con entendimiento, con comprensión previa a la oración, previa a la petición, previa a la intercesión. Sencillo, preguntarle cómo orar, preguntarle al Espíritu cómo orar por esta situación. Porque se nos han presentado muchísimos contextos, demasiados contextos se nos han presentado en nosotros. Así de sencillo, preguntarle, Padre, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué está sucediendo en esta situación? ¿Cuál es la raíz del problema de esta persona que es problemática, por ejemplo, en el trabajo? No orar, Señor, quítalo, llévatelo. No. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cómo debo orar para esta situación? ¿Cómo debo orar para esta situación financiera? ¿Cuáles son los pasos que debo dar? ¿Qué debo hacer? Sí, porque a veces nos desgarramos orando, clamando, gritando, y a la final, amén, cerramos la línea, colgamos el teléfono, quedamos en el aire, quedamos en las mismas. Sí, Señor, yo tengo fe. La fe siempre es precedida por un rema, porque mi fe se basa en una palabra. La palabra es la que activa la fe. Si yo no tengo palabra, ¿en qué voy a tener fe? Bueno, tendré fe en mí, que ya vendría a ser lo que se llama el fideísmo. Y hay muchos fideístas que tienen fe en lo que ellos dicen. Pero resulta que lo que yo digo, lo que yo creo, a veces no es lo que dice Dios y no es lo que el Señor cree. Por eso la oración en el Espíritu, es decir, dentro de una esfera, de una atmósfera espiritual. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta pequeña reflexión introductoria para darle gracias al Eterno y darle el pase a la hermana Celeine. Bendiciones, estimada. Un gusto saludarle. ¿Cómo está, pastor? Maestro, perdón. ¿Cómo está usted? Que usted bendiga. Amén. ¿Qué, Amén. Muy bien, muy qué bien. manjar nos ha dado el Señor hoy? Ha dado así. Tremendo. Wow. Dios no se equivoca. La gente dirá, ¿qué tiene que ver esto
como 40 días y ahí está clarito, lo dijiste todo. Demasiado bueno, pa. De verdad que sí. Yo no sé qué pareció a Y, ustedes, pero y le digo algo, le dígame. digo algo. ¿Usted sabe cuándo Dios me dio esta palabra para ustedes? Anoche. Dios. Yo le dije, ok, me toca predicar de esto. Me senté, pregunté, ¿qué debo decir? ¿Qué enseño, Señor? Dejó. Porque de este verso hay 1000 prédicas. Pero yo no quiero decir lo que yo quiera decir, sino lo que tú quieres enseñar. Es, ¡Pum! 3 principios sí, Señor. en menos de 20 minutos. ¿Por qué? Wow. Porque ya está, hermano, la atmósfera abierta. Amén. Sí, Ya está Señor. la línea abierta. Yo tengo que hacer 40 días de ayuno para que Dios me revele lo que tengo que predicar hoy. Ujú. Ya yo pasé esa etapa. Ya yo estoy dentro de la atmósfera. Amén. Ya yo estoy Wow. dentro de la presencia. Y eso fluye de una forma tan natural. Y les digo, humildemente, sigo aprendiendo todos los días. Y le pido al Señor y aprendo de quien tenga que aprender. Y le Amén. pido al Señor Amén. que todos los días me enseñe algo nuevo en relación a la A la oración. palabra, a la oración. Es lo importante. Porque uno nunca deja de aprender, estimado. Nunca. Ujú, El día que usted diga que alguien escuche que se la sabe toda de la oración, que hasta ahí llegó. ujú. Nosotros somos unos bebés apenas para conocer las cosas del Señor. Son infinitas. Tremendo, de verdad que sí. Demasiado bonito. Cómo Dios nos ama y cómo Dios nos trata. Y, y el hecho de que te haya dado, o sea, el punto clave. Él sabía a dónde había debilidad. Él sabía esos 3 principios que nos hacían falta. Wow, de que sí. Bueno, maestro, ¿qué vas a trabajar? Vamos a ser breve, preciso y conciso con el maestro, porque él tiene que ir a trabajar. Pastor Abel, que estás por allí, Es, vamos a orar por el maestro antes de comenzar con las preguntas, por favor. muchísimas gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, Gracias, Señor. por esta enseñanza, por lo que has Gloria a traído a Dios. nuestra vida y a nuestro espíritu, Señor. Bendecimos la Gloria a Dios. vida, Señor, de nuestro amado Luis Rebolledo, tu Hijo. Gracias por darle el discernimiento, la sabiduría y el conocimiento para transmitir lo que tú has dicho que nos diga. Gracias, Señor. Bendecimos su andar, su levantar, su acostar. Bendecimos su Gracias. familia. Gloria. Señor, que cada día, Padre, te le reveles más y más. Bendice su Gracias. entrada y su salida desde ahora y para siempre. Que tu Gracias. amor, que tu pasión, que tu anhelo de amarnos cada día, porque usted nos cela celosamente, siempre sobre su vida y sobre su familia. En el Te doy nombre de gracias, Jesús. Señor, por cada familia aquí establecida y por eso que estás cada día derramando en nuestros corazones el anhelo de buscarte, Señor, que es lo más Gracias, importante. Dios. Dejar la comodidad de nuestra cama por estar este tiempo, Señor, comiendo, Padre, de esa palabra viva y eficaz. Muchísimas gracias te doy en el nombre poderoso de nuestro amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, pastora, gracias, amada. Maravilloso. Bueno, dime, Rocío. Maravilloso. Amén, amén. Bueno, yo aquí de verdad disfrutando
de este manjar, de esta comida y de esos 3 principios de la oración. Me estoy moviendo porque tengo a mi mamá y me hace feedback en el micrófono, que está cerca de acá. Ese es el ruidito que se escucha. Me llamó la atención el segundo principio, cuando el que nos dice que estamos en atmósfera constante, que no tenemos necesidad de decir, me voy a apartar a orar, porque ya en donde estamos, la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Y estamos en esa atmósfera. Y desde hace tiempo yo he estado pensando eso mismo, pues, porque yo voy caminando y yo voy así como en una conversación con el Padre, o sea, en conciencia de que Él está en todo lugar, Él está a donde voy, a donde camino, en donde estoy trabajando, donde estoy en el liceo, cuando estoy en la cocina. O sea, Él está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. O sea, que no necesitamos decir, ay, mira, ven acá, no. Simplemente necesitamos conectarnos con Él, estar conscientes de que Él está allí y que en cualquier momento podemos hablar con Él. Y Él nos va a dar esa respuesta. Dios le bendiga, maestro Luis Rebodé, por hoy ser ese canal, ese instrumento que el Señor utilizó para seguir dándonos instrucciones y seguir guiando nuestra vida. Bendiciones. Amén, Rocío. Amén. María. Buenos días para todos. Bueno, que el Espíritu Santo siempre siga avivando y siempre nos siga penetrando ese corazón, esos sentimientos y conocimientos para cada uno de nosotros. De verdad que me pasó igual que Rocío, me llamó mucho la atención porque yo a veces voy de mi casa a mi trabajo y siento que voy hablando con alguien. Un día me dijo una muchacha, me dijo, Maru, yo en estos días venía atrás de ti, escuché que tú ibas hablando con quién. Ay, con mi Padre Celestial, ¿ves? Entonces Él está cada vez con nosotros, en cada momento, en cada instante. Cuando la cuestión de mi hermano, yo me desesperé tanto, pero de repente hubo algo que me tranquilizó y yo digo, bueno, Señor, tu Espíritu está con nosotros y yo sé que todo va a estar bien. Y entonces la confianza que nosotros tenemos en ese momento de tener esa comunicación directa con Dios, con el Espíritu Santo, pues que siempre anda con nosotros. Y de verdad que, bueno, muchas gracias al hermanito Luis Rebolledo. Su palabra estaba para allá y para acá, porque acuérdense que voy a trabajar, pero mi oído estaba como pegado aquí, escuchando, y yo digo, wow, ¿verdad que sí? Tiene razón, porque muchas veces nosotros, bueno, yo desde, Dios mío, yo no sé orar, ¿cómo te hablo, Señor? Ya con eso, ya yo estoy hablando con Él, porque Él nos pone como palabra que Él no necesita tantas cosas, solamente decir, papá, ay, aquí estoy, Señor, haz en mí lo que tú quieras, aquí estoy, Señor. Este problema que voy a tener no es mío, Señor, tú me vas a ayudar a solucionar eso. Bueno, y así lo siento. Feliz día para todos, bendiciones. Hermanito Luis Rebolledo, que Dios lo siga bendiciendo para que siga llevando esa palabra de aliento y esa palabra tan bonita, no sé, escuché esto tan bonito que a pesar de que estaba para allá y para acá, no, me llenó mucho, 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 de verdad. Bendiciones. Amén, Bendiciones. María. Gracias, mi reina. Yubitsai. No te escuchamos. Douglas, Pastora, bendiciones para todos. Dios te bendiga, mi amor. Amén. Bendigo la vida del maestro Luis Rebolledo, de verdad que bueno. Sigue el Espíritu Santo hablando, llenando pues a los que van a traer ese manjar tan delicioso, del cual hoy nos hemos deleitado. Y de verdad que yo anoto mucho, a veces en una palabra anoto 3, 4 hojas,
anoto mucho, estoy muy al pendiente. Y anotaba por acá donde dice nuestro accionar debe ser un continuo altar para el Señor en oración. Y ciertamente, y lo comentaba la pastora Rocío, donde ando me gusta estar invocando la presencia del Señor, porque Él siempre va a estar allí. Ando en la calle, porque más en estos tiempos, cuando debemos andar apercibidos como hijos, como sus testigos, y es eso, pues, es que Él siempre está allí, Él nunca se va a alejar, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, y es el que el Señor dejó para que nosotros siempre tengamos, pues, hablando en términos tecnológicos, si se pudiera decir, o a nivel espiritual también, Carla, debemos tener esa conexión, que nuestro Wi-Fi nunca pierda esa línea de acción entre Él y nosotros, porque es fiel, es nuestro mejor amigo y está dispuesto siempre a escuchar todo lo que desde el corazón le presentamos, porque debemos confiar en su plenitud, debemos confiar en su grandeza, y lo mejor es cuando lo que estamos solicitando lo solicitamos desde el corazón, pero sobre todo con esa humildad y esa obediencia, porque nos sigue llamando a la obediencia. Amén, amén. Gracias, Douglas. ¿Quién más por allí? Pastora Azul. Permiso. Hablando de la atmósfera. Me sacó del Telegram. No sé, el teléfono últimamente se ha comportado extraño. Buenos días, ¿cómo está, maestro? Dios le bendiga. Amén. Buenos días. Bueno, en verdad, escuchar al maestro Luis Rebolledo hablar es como que un aliciente o un ungüento, porque yo veo clases con el maestro de intercesión y en verdad que uno aprende bastante. Y me llamó mucho la atención cuando él dice de que el avivamiento no viene por México, no viene por aquí, no viene por allá, porque el avivamiento lo tenemos somos nosotros, porque tenemos que ser un altar encendido. Y a veces nos equivocamos porque mucha gente dice, no, que el mayor avivamiento va a ser en tal lugar. No, el avivamiento lo tenemos nosotros adentro. Cuando nosotros estamos en conexión, cuando Se le fue la señal a Yubitsai. Belkis. Bueno, yo siempre también le he comentado pues a ustedes a través de este medio cuando hemos estado que seamos esos centinelas y atalayas, ¿verdad? Y en cuanto a la atmósfera, si tú estás avivada o avivado, donde quiera que vaya la atmósfera de poder se va a mover. Va a estar esa atmósfera de una manera tremenda. A veces, yo lo he experimentado, te llega gente a tu casa, llegan tus hermanos en Cristo en la fe, y tú puedes discernir que el ambiente cambia. No sé si a usted le ha pasado. El ambiente cambia. Tú dices, pero bueno, ¿y qué pasó aquí si este es un hijo, una hija de Dios? Pero eso te da a entender cómo está esa persona. Si tiene o no tiene comunión, no tenemos un termómetro para medir eso, pero el espíritu te muestra y el ambiente cambia. Y es por ello, tomo del maestro Luis,
cuando habla de ser centinelas, de ser vigilantes, que el Espíritu Santo es un vigilante por nosotros. Y a mí me aconteció que llegaron unas visitas aquí hace tiempo. Amados, ellos son parte también de mi familia y tienen otra congregación. Vino uno de una congregación, otro de otra congregación. Y estábamos aquí en casa. Y yo trato, desde que estoy aquí, el Espíritu Santo ha ministrado mi vida y ha hablado de este lugar, que Él habita y hace lo que Él quiere aquí, pero yo tengo el compromiso de mantener una atmósfera donde Él se sienta agradable. Primeramente, en este templo no hecho en manos de hombre. Y tú vas a reflejar lo que el Espíritu Santo hace en ti. Por eso que el corazón alegre hermosea el rostro. Y el Espíritu Santo va a hacer de que tu vida, esa llama que ya se encendió, que está dentro de ti, no se apague. Él va a estar ahí siempre dispuesto, siempre amándonos y todo, pero somos nosotros los responsables de que eso acontezca. Entonces ese día, amado, esta casa, mi casa, aquí mi hogar, empezaron a suceder cosas, pero así, cosas tremendas. Se dañaron la manilla de la puerta del baño, dañaron la puerta de la nevera, se dañaron cosas, pero que todo estaba funcionando perfectamente. Fue, sabe, eso que viene en la persona. Hace años el Señor nos dijo a nosotros, ustedes oran, ustedes interceden, pero han olvidado algo muy importante, que ustedes oran por las personas, pero no oran por lo que trae esa persona. Entonces viene mucha gente a nuestra nación y oramos por sultano, pero son espíritus extranjeros que traen esas personas y lo dejan en nuestra nación para dañar. No con esto quiero decir que ellos hayan venido con mala intención, pero lo que traían, o sea, era como una atmósfera pesada, negativa. No sé si me estoy explicando, maestro. Sé que también puede entender esto y mis amados hermanos, pero he vivido esas situaciones aquí y a veces he llegado a hogares donde la presencia es inminente, apenas tú no terminas de entrar cuando tú sientes hasta estas ganas de llorar, ese quebrantamiento, pero de felicidad, aquello tan distinto. Y amado, me ha tocado hacer un trabajo fuerte después que se van las personas. Espíritu Santo, esta es tu casa, este es tu hogar, yo quiero que tú te sientas de la mejor forma y toda energía, sí, vamos a llamarlo, negativa, todo lo que quedó aquí, o sea, llévatelo y transforma este lugar donde primeramente en mi vida quiero que te sientas bien y también aquí. Entonces es muy importante, ¿verdad? Esa oración en el Espíritu que te va a dar discernimiento y la sabiduría para cada persona con la que tú te topas, la que llega a tu casa, la que se sienta al lado tuyo, en tu trabajo, donde quiera. Y para culminar, Se le fue la señal también. Bueno, si alguien más quiere hablar, si no, vamos a despedir al maestro que tiene que ir a trabajar. Buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Bien, Sally. Sí, no enciendo la cámara porque me va a sacar y me va a tumbar la señal. Tienen que limpiar el caché, pero después les explico cómo hacerlo. Ok. Gracias, maestro, de verdad, excelente esa palabra. El Señor me cacheteó con el tercer principio. De verdad que
que wow, o sea, me dejó impactada porque sí, el Señor me ha revelado sueños, pero yo me he quedado dormida. De verdad que me he quedado dormida. Como que dice, me he quedado en el aparato porque no entendía la, eh, ¿cómo decirle? O sea, él me revela los sueños, pero yo no sabía qué hacer con ellos. Aparte de la interpretación, no sabía qué más hacer. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, lo acaba de revelar, de que cuando nos da sueños es para que oremos antes de que eso suceda y podamos en oración, en el Espíritu Santo, eh, ¿cómo que desenmascarar al enemigo de lo que él quiere hacer, ¿no? O de los planes que él pretende hacer. Y wow, hace más de un año, el Señor le dio un sueño a mi hijo y yo me quedé de verdad que dormida, no le presté atención al sueño. Y después tiempo, como a los 6, 8 meses, casi el año, se manifestó una situación tremenda en mi hogar con mi hija. Y ahora entendí, de verdad que ahora estoy entendiendo por qué, o sea, por qué se manifestó todo esto. Que ya el Señor lo había revelado, pero yo no presté atención, no oré como Él lo manda. De verdad que me cacheteó totalmente. Me siento así como que, wow. Bueno, de verdad que gracias, pastor, maestro Luis. Extrañando otra vez sus clases. Tenemos un tiempo ya que no las vemos. Entonces, para seguir aprendiendo cada día más de todo lo que el Señor le revela a usted y la sabiduría que le da a usted. De verdad que muchas gracias, maestro. Amén. 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 Yo quería un momentito, cuando el maestro estaba hablando, buenos días, maestro, Buenos días. vino a mi mente esta palabra, en la palabra en 1 Tesalonicenses 5, que dice que estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios. Y también dice en el 19, no apaguéis al Espíritu Santo. Cuando hablaba de los centinelas, yo me veía como que estaba en una garita dando vueltas. Y así creo que debe ser el que intercede, dando vueltas, hablando con el Espíritu y esperando siempre. O sea, uno habla, pero tiene que dar un intervalo para que el Espíritu los conteste, nos hable. Porque sí, el Espíritu siempre está allí, pero dirá, bueno, pero si tú hablas y hablas y hablas y no me dejas hablar, ¿qué quieres que te diga? Y cuando él decía, no, que del oriente, no, que el avivamiento está en nosotros, en buscar esa presencia, en decirle, te agrada, te gusta, Espíritu Santo, estoy aquí, quiero hacer esto, dime, respóndeme, ¿estaría bien? ¿No estaría bien? Mi concepto, no sé si estoy errada, maestro, usted me corrige. Eso era lo que quería decir. Gracias, Amén. mami. Zuleima, para finalizar. Maestro, buenos días. Damos Buenos gracias. días. Dios lo bendiga. Bendiciones. Amén. Paz, maestro. Bueno, el mensaje fue muy claro por la palabra, 3 principios. Y el versículo es Efesios 6:18, pues nos insta a orar, vigilar
y perseverar en la oración, pues, y orar para dar al blanco, como lo decía el maestro, no tirando flecha y no por nuestra propia fuerza, sino en el Espíritu. El tema, la oración desde el Espíritu, que A como nosotros, no, hijos, a nosotros nos amén. enseñaron, estimada, y paréntesis, Ujú. que cuando dice, mientras más yo oro, más efectiva es la oración, pero cuando yo digo mientras más yo oro, es mientras más yo hablo. Y resulta que es al revés. Mientras más escucho, más efectiva es la oración. Santa. Porque cuando yo escucho, entonces yo lo que tengo es que proclamar la palabra que ya Dios me habló, me reveló, orar por eso, interceder por eso, y ahí está la efectividad. Yo puedo pasar 2 horas diciendo cosas, y si yo no oigo Al el grano. susurro del Espíritu, esas 2 horas de oración no fueron fructíferas, pero si yo paso media hora y Dios me da una palabra en media hora y la proclamo, es mucho más efectiva que una oración de 2 horas. Wow. Eso, y el mismo Señor lo dijo. Ujú, ¿Qué tanta palabrería? No es la ujú. palabrería, eso es la palabra polulogia, que usó, que significa muchas palabras, y lo usaban los griegos para tratar de convencer a sus dioses con mucha retórica. Entonces Jesús le está diciendo, yo no necesito que ustedes me den clase a mí de retórica, porque yo creo el lenguaje. Yo soy yo soy el maestro aquí de la gramática, de la retórica, de eso lo conozco yo. A mí lo que me interesa es que usted oiga. A mí lo que me interesa es que usted preste atención a lo que yo le voy a decir a usted. Usted puede decir 20.000 cosas, pero si yo no estoy de acuerdo, entonces ahí está el problema, hermano. Por eso es que no oramos como, dice, no oramos como sabemos, no oramos como deberíamos orar, estamos orando mal. Ujú. Entonces esa es la mejor estrategia, la mejor forma. Pero nosotros nos enseñaron mitad, 50% escritura, 50% tradición. Ujú. Y eso es una tradición que viene corriendo desde hace muchos años. Entonces, mano, voz en cuello, grite, diga, grite, háblale al Señor como si el Señor estuviera sordo. Bueno, bendiciones, hermana Zuleima. Amén, pastor. Eh, Gracias. Dios te bendiga, pastor, amén. maestro. Te llamamos pastor, maestro, profeta. Ah, pero yo sé que tienes todos esos dones. Me quedo con el de maestro. Porque ese es el más fuerte tuyo, pero lo tienes todo. Ah, Bueno, Luis, te amamos, vale. Eres nuestro consentido, de verdad ah, que tú amén. y Richard para nosotros eres muy especial, porque Igualmente, hermana. Igualmente bueno, para sabemos ustedes, que para vas mí. a trabajar, que Dios bendiga tu salida, tu entrada, que el Señor te cuide, ángeles alrededor Amén. tuyo, cubriéndote en todo lo que hagas el día y bueno, todo el tiempo, siempre el Señor está contigo. Amén. 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 Bueno, Gracias, pastora. hasta mañana entonces, María, chao, Dios te bendiga, María, que te bendiga el Señor también que vas a trabajar, te amamos. Bueno, vamos a adorar para despedirnos, porque el maestro tiene que irse, ¿ok? Vamos a adorar, denme un momento. Vamos a Zuleima, buscar vas a tener tu teléfono, número de teléfono. una adoración y despedimos este. Maestro, si se tiene que ir, no se preocupe, ¿oyó?
porque sabemos que tienes que ir a trabajar. No se Entendemos preocupe, todas estas cosas. adoramos y ya cerramos. Perfecto. Déjeme buscar la adoración. ¿Se escucha? Sí. Sí. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Arco barriendo, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Señor. Sí, Señor. y llevaremos A cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. aleluya, porque los sanos Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigo de él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Nos impulsa, no nos podemos callar, iniciaremos al mundo de su poder y verdad. Y somos un pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cante con nosotros, llevaremos su gloria a cada
Bueno, amados, hemos despedido. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana a todos. Gracias por Pastor, igual. conectarse. Amén, bendiciones. Amén. Gracias, maestro. Que el Señor te bendiga nuevamente. Y Amén, bueno, amén. estamos despedidos. Shalom. Hasta Dios luego. les bendiga a todos. Feliz Amén, día. amén.